Muy buenas tardes, jóvenes del Colegio San José de la ciudad de Cúcuta. Le habla su profesor Ramón Mendoza. A mis alumnos y exalumnos reciban todos un cordial y afectuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. A mis alumnos del grado 10 y toda aquella persona que quiera repasar los conceptos básicos de la física mecánica, la pueden hacer en el tema Repaso Física Grado 10, Mecánica Elemental, en la guía número 50A. Jóvenes, todos me pueden encontrar allí en YouTube como el profe Ramón o en Facebook como José Ramón Mendoza Leal. Empiezo con una gráfica elemental, un bloque de masa M. Observe, en un piso horizontal se le aplica una fuerza y sufre un desplazamiento, adquiere una aceleración cuando se mueve y emplea un tiempo, obviamente con la velocidad inicial y la velocidad final. Cuando la fuerza se actúa en forma horizontal o en forma oblicua, el desplazamiento va a ser horizontal. Aquí aparece el bloque, pero si lo hacemos en forma vertical, entonces el cuerpo sube o baja y ya tenemos que levantar un peso. Vamos a entender allá el concepto de peso y de fuerza. Empiezo con el repaso elemental. En el movimiento uniforme, vimos allá que la velocidad es la distancia recorrida en un tiempo y distancia se expresa en metros, tiempo en segundo o kilómetros por hora, observe, o centímetros sobre segundo. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, la famosa aceleración, la aceleración se define como el cambio de velocidad, la velocidad final menos la inicial sobre tiempo, haciendo reemplazo de unidades, metros sobre segundo, que es la velocidad sobre este segundo, me queda metros sobre segundo al cuadrado, o centímetros sobre segundo al cuadrado, las unidades de la aceleración. Estas son las tres fórmulas básicas. Observe, cuando despejo la velocidad final de acá, este tiempo que está viendo lo mando a multiplicar y esta velocidad inicial que está restando pasa a sumar, entonces me queda velocidad final igual a la inicial más o menos aceleración por tiempo. ¿Por qué más o menos? Si el movimiento es acelerado o desacelerado. Distancia, velocidad inicial por tiempo más y menos aceleración por tiempo al cuadrado, todo sobre 2, y velocidad final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado más o menos 2 veces aceleración por distancia. Recuerde que el más o menos si el movimiento es acelerado o desacelerado. En el movimiento vertical, observe, simplemente se hace el cambio de aceleración por la letra gravedad, excepto el concepto de gravedad, y la distancia por la altura. Y se expresa igualita, observe, mírelo, velocidad final igual a la inicial más o menos, gravedad por tiempo. Esta fórmula, observe, velocidad final igual a la velocidad inicial más o menos 2 veces la gravedad por altura. En el movimiento parabólico, observe, el tiempo de subida, el tiempo de caída igual, entonces se obtiene, recordemos que el tiempo de vuelo es 2 veces la inicial en y sobre gravedad, y la altura máxima es la velocidad inicial en y todo al cuadrado sobre 2 gravedad. ¿Qué es altura máxima? Es cuando el cuerpo sube, en cambio la altura total es cuando el cuerpo baja. En el movimiento circular uniforme se definió como periodo igual el tiempo que tarda en dar una vuelta, la frecuencia del número de vueltas sobre el tiempo, y el periodo y el tiempo son inversos, o sea, 1 sobre frecuencia es igual a periodo. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, velocidad lineal, mírela, y la distancia es la longitud de la circunferencia, 2pi por radio sobre el tiempo, que es el periodo. Entonces reemplazo, pero la velocidad angular es 2pi sobre periodo, el ángulo es 2pi sobre el tiempo, que es el periodo, y reemplazo, esto es velocidad angular, entonces me queda que velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, y aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado, obsérvese, todo sobre el radio. Ahora sí estamos en el repaso, entrando a dinámica elemental. Allí aparece el concepto de fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración, la segunda ley
de Isaac Newton. Y la fuerza se expresa en newton o en dinas, observe en forma vertical. La masa se expresa en kilogramos o gramos. La aceleración metro segundo cuadrado o centímetro sobre segundo cuadrado. Esta multiplicación, este concepto me da newton y esto también me da aquí dinas. Obsérvese que newton es mucho más grande que la dinas. Entonces un newton nos dan 10 a la 5 dinas. ¿De dónde sale? Porque un kilogramo es 10 a la 3 gramos y un metro es 10 a la 2 centímetros. Entonces 10 a la 3 por 10 a la 2 me da 10 a la 5, elemental. Luego aparece el concepto de peso. Peso, PE, peso es masa por gravedad en forma vertical, subiendo, bajando. Peso es masa por gravedad, observe. Peso aquí también es masa por gravedad para trabajar las unidades. La masa la expreso en kilogramos, la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y este concepto me da kilogramos fuerza, lo que puedo afirmar que el peso se expresa en kilogramos fuerza, que vale 9.8 newton. Aquí lo mismo, observe con las unidades de masa gramos y la gravedad 980 centímetros sobre segundo cuadrado. Multipliqué por 100 acá, observe, entonces me queda que un gramo fuerza, una unidad de peso, es 980 dinas. Por lo tanto, las unidades del peso son kilogramos fuerza y gramos fuerza, pero las unidades de la fuerza es newton y dinas. Recuerde que cuando nosotros aplicamos una fuerza no necesariamente hay un movimiento, pero si hay un movimiento fue porque se le aplicó una fuerza. Lo mismo acá, cuando se levanta un peso necesariamente hacemos una fuerza, pero no siempre que aplicamos fuerza es para levantar un peso. Aquí ya entramos a trabajo mecánico, repito, esto es un repaso muy elemental, trabajo igual, fuerza por distancia, pero en forma horizontal u oblicua la fuerza, observe, entonces trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno de teta. Si teta vale 0 grados, entonces la fuerza es horizontal al plano, observe 0 grados, o si no, la fuerza es oblicua, en todo caso funciona la fórmula. El trabajo se expresa en julios o ergios, observe, vertical. La fuerza se mide en newton o dina. Y observe que la distancia se mide en centímetros, aquí en este caso metros o centímetros, porque coseno carece de unidades, obviamente tiene valor numérico. Observen bien, entonces un newton, observe, 10 a las 5 dinas y un metro es 10 a las 2 centímetros, por lo tanto un julio con ergios, un julio es 10 a las 7, aquí mira, igual base los exponentes se suman, 10 a las 7 ergios. Pero cuando la fuerza es de carácter vertical, o sea, el peso actúa allí, entonces trabajo es igual a peso por altura, ya sea vertical hacia arriba o vertical hacia abajo. El peso se expresa en kilogramos fuerza por la altura, que es metros, y esta me da kilográmetro, o sea, la unidad del trabajo es kilográmetro, es julio o es ergios. El trabajo tiene 3 unidades, julios, ergios o kilográmetro. El peso se expresa en kilogramos fuerza o gramos fuerza y la fuerza se expresa en newton o en dinas. Observe que un kilográmetro es el producto de un kilogramo fuerza por metro, pero un kilogramo fuerza vale 9.8 newtons. Mírelo allí. Un kilogramo fuerza vale 9.8 newtons. Lo reemplazo, observe, me queda 9.8 por newton por metro, me queda un kilográmetro es igual a 9.8 newton por metro me da julio. Un kilográmetro es 9.8 julios. ¿Cuáles son las unidades del trabajo? Julios, ojo, ergios y kilográmetros. ¿Cuáles son las unidades del peso? Kilogramos fuerza y gramos fuerza. ¿Cuáles son las unidades de la fuerza? Newton y dinas. Entro aquí a potencia elemental, potencia mecánica, trabajo sobre tiempo. Observe. Si la potencia del trabajo se realiza en forma horizontal u oblicua, entonces potencia es igual a fuerza por distancia sobre tiempo, ese es el trabajo. Y la potencia, entonces fuerza se mide en newton, la distancia en metros sobre segundo, arriba me da newton por metro me da julios y julios sobre segundo me da vatios, o sea que la unidad de la potencia es
vatios. Aquí cuando la fuerza es de carácter horizontal o oblicuo. Aquí cuando ahora es vertical, o sea, el peso. Peso por altura sobre tiempo. El peso es kilogramo fuerza, la altura que es metros, el tiempo de segundo, kilogramo fuerza por metro me da kilográmetro, mírelo, acá, kilográmetro sobre segundo, y kilográmetro sobre segundo es otra unidad de potencia. Pero, ¿qué se llama un HP? Un horsepower. Un horsepower, caballo de fuerza, son 76 kilográmetros cada segundo, así lo llamaron, y a multiplicar kilográmetro por 9.8 julios me da 744, observe, 744,8 vatios. Eso es lo que vale un HP. Listo, tienen que saber de dónde salió eso. Y por último, el repaso, la energía mecánica. Energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. La cinética depende de la velocidad de un cuerpo que está en movimiento, y la potencial depende de la altura, o sea, de la posición. Energía cinética igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Energía potencial igual a masa, gravedad por altura. Reemplazo unidades, masa es kilogramos, velocidad de metro cuadrado, segundo cuadrado, porque está el cuadrado. Y observe kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado por metro. Esto me da newton por metro, eso me da julios. Observe, aquí lo mismo, esto me da la masa kilogramos. La gravedad tomo 9.8, pero tomo las unidades metros sobre segundo cuadrado por metro, y esto me da newton, esto que estoy kilogramos por metro sobre segundo cuadrado newton, y este metro me da julio. Por lo tanto, la energía potencial se expresa en julio. ¿Por qué? Porque la energía es la capacidad que tiene un cuerpo para producir un trabajo. Bueno, jóvenes, bendiciones en Cristo. Ahí pueden ver ese video en YouTube o en Facebook cuantas veces sea necesario, imprimirlo. Chao, amén y amén.